Estamos del Colegio Médico ya con Glauco Rodríguez, que es presidente de aquí del Colegio de Médicos, por lo que les comentaba recién que se está intentando crear una lista de pacientes violentos, así que la idea es poder conversar con Glauco. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos, para que nos cuente qué fue lo que motivó a que se creara esta lista de pacientes violentos. Bueno, esto en realidad es un proyecto que se va a conversar y manejar en conjunto con las nuevas autoridades estatales en lo que a la salud respecta. Si bien el tema, por supuesto, que hace tiempo que lo venimos manejando, las antiguas gestiones del Colegio Médico del Uruguay, prestadores de salud, bueno, los sindicatos de la salud también así lo están trabajando, porque es un tema que nos preocupa a todos. No solo a los integrantes de los equipos asistenciales en salud, sino a la población toda, porque como decimos siempre, cuando se agrede a un personal de la salud, se agrede a esa persona individualmente, pero también se pone en juego la asistencia a la salud de otras personas. Por ejemplo, si es una unidad de emergencia móvil y se está atendiendo un politraumatizado y se agrede al equipo asistencial, se deja de prestar asistencia a esa persona. Si es una puerta de emergencia y se agrede a un médico o a un integrante de un equipo asistencial y esa agresión puede ser grave o por el shock propio que puede recibir cualquier persona luego de un acto de violencia, por supuesto que la atención se ve alterada. O sea que es un efecto que nos implica a toda la sociedad, no solo a los integrantes de los equipos de salud. Exacto, esto quiere decir entonces que son situaciones bastante comunes. No, hay situaciones, sí, podríamos decir casi todos los días hay alguna. Por supuesto que si lo llevamos a la cantidad de asistencias que hay, no es de todos los días, pero estamos convencidos que esto no debe pasar ni un solo caso. Por eso uno de los elementos más que queremos aportar junto con las nuevas autoridades es esto, es crear un registro de personas violentas o agresivas, por supuesto que un registro con todas las garantías del proceso. Una vez que se hace la denuncia, se citarán a estas personas en sus prestadores de salud, las mismas harán sus descargos y una vez comprobado el debido proceso se ingresaría esa lista. Una lista que también está claro que no va a ser para siempre, sino que sería por un número determinado de años, 3, 5 años, y si la persona no repite un episodio de agresión o violencia, se bajaría de esa lista. Claro, puede ser algo eventual por un momento especial. Bueno, por supuesto, no nos olvidemos que muchas veces en la salud se está con situaciones muy delicadas, pero eso nunca justifica un episodio de violencia. Después trabajar con esas personas, luego, por ejemplo, si esa persona está en la lista y viene una asistencia que no es una emergencia, tener determinados recaudos, por ejemplo, que entre con un familiar, si bien es un derecho del usuario, pero solicitarle que entre con un familiar, si no lo tiene, quizás que un integrante más del equipo asistencial esté presente. O sea, hay varias cosas para ajustar que nos parece que serían un elemento más a sumar para poder mejorar, dentro de otras ideas. Una de las que, por ejemplo, también venimos manejando y que no es una idea creada por nosotros, sino que en el mundo ya se aplica, bueno, es aumentar las penas desde el punto de vista legal a los agresores de integrantes de equipos asistenciales, y esto a su vez puede abrirse a otros prestadores públicos, como decimos, maestros, profesores, seguridad, policías, etcétera. ¿Y esto puede generar que se generen demoras en la atención de una persona que pueda estar en esa lista? No. Por supuesto que siempre estamos hablando y es muy importante definir esto, que si es una situación de urgencia o emergencia, lo primero va a ser siempre la asistencia a la persona bajo otro elemento. Por supuesto que si una asistencia de policlínica o normal, que tiene sus tiempos determinados, se podrán aplicar todos estos procesos. Y además de este registro, ¿se van a hacer otras propuestas para el gobierno que entra este 1 de marzo? Bueno, como le decíamos, una de las ideas esa es crear una ley que de alguna manera veremos cómo aumente las penas o tenga algunos elementos de resarcimiento hacia la situación que se genere. No nos olvidemos que muchas veces, y así lo hemos visto, cuando se generan episodios de violencia o agresión en puertas de emergencia, en CTI, hay pérdidas de elementos materiales muy costosos para toda la sociedad, que si estamos hablando de la asistencia pública la pagamos todos, entonces hay mucho para trabajar. Así que bueno, estamos contentos con todo esto y sobre todo concientizar a toda la población la importancia de esto, ¿no? Porque, como decíamos, cuidando el equipo asistencial nos cuidamos a todos. Y por el otro lado también no nos olvidemos, como contrapartida y garantía para la población toda, que esos son los objetivos del Colegio Médico del Uruguay. No hay que olvidarse que el Colegio Médico del Uruguay vela por la calidad asistencial de toda la población, no solo por los derechos y deberes de los médicos, sino también de los usuarios. Bueno, por supuesto que también, porque un usuario puede preguntarse, bueno, y si pasa algún episodio que no correspondería con algún integrante de un equipo asistencial, bueno, también existe el Colegio Médico para eso, ¿no? Exacto, porque imagino, como decías, hay situaciones bastante presión dentro de capaz que una asistencia a un paciente y puede generarle en un momento quizás no oportuno una reacción que es eventual y no es
propia del paciente. Bueno, partimos de la base, ni que hablar, que la mayoría de las veces es eso. Bueno, todo este registro podría también diagnosticar excepciones de personas que ya estemos hablando, que tengan una personalidad de violencia o alguna otra alteración, pero en la mayoría de los casos estamos convencidos que son episodios puntuales que se deben a las circunstancias en las cuales muchas veces el familiar de ese paciente está inmerso o el propio paciente. No nos olvidemos que a veces estamos hablando de situaciones de vida o muerte, ¿no? Que desde el entorno del paciente o del propio paciente es muy difícil manejarlo, pero como decimos siempre, y entre todos tenemos que aprender, y hay mucho para educar al respecto. También vamos a hacer talleres para los diferentes integrantes de los equipos asistenciales para que puedan detectar precozmente todo lo que es el lenguaje no verbal y paraverbal de una persona cuando está comenzando a ponerse en situación de violencia y que desde antemano sepa cómo actuar. Así que nos parece muy importante. Claro, es también prioritario que el médico pueda prevenir y tenga también a estar atento a que una persona se está poniendo violenta. Correcto, para detectarlo precozmente y él a su vez en este proceso de educación ya sepa en ese caso cuáles son las situaciones que debería seguir para la mayor seguridad de todos, de los integrantes del equipo y del propio usuario también, ¿no? Exacto, y cambiando de tema, bueno, hay médicos y denuncias de que derivan a clínicas privadas pacientes, ¿no? De instituciones públicas a instituciones privadas. ¿Eso cómo lo están planteando? Bueno, eso lo hemos visto en la prensa. El Colegio Médico del Uruguay no le ha llegado ninguna denuncia al respecto. Y bueno, en principio también el propio nota de la prensa vimos que se iba a realizar una investigación administrativa. Hacía como tal, siempre que se abre un proceso de investigación administrativa, con lo cual siempre estamos de acuerdo, hay que esperar a que el mismo se expida para luego poder determinar un tipo de opinión, ¿no? Son temas muy delicados que hay que, por supuesto, tener las pruebas. Si es así que pasó, existen los lugares y los medios determinados y uno de ellos puede ser hasta el propio Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay. Por eso le repito que aquí no hemos recibido ninguna denuncia, pero también cumpliendo con el debido proceso y las garantías de todos, y en este caso también que hay colegas, bueno, ellos también realizarán en esa investigación administrativa sus descargos, ¿no? Porque hasta no tener pruebas de lo que se manifiesta, bueno, hay que tratarlo con la delicadeza que corresponde. Y anteriormente sí se han registrado denuncias de médicos que trasladan a sus pacientes a clínicas privadas. En el caso puntual de recibir ese tipo de denuncias en el Tribunal de Ética no recuerdo, quizás en periodos anteriores, en estos no, pero bueno, de ahí la importancia del Colegio Médico del Uruguay también para la población toda. No nos olvidemos que el propio Código de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay en nuestro país tiene carácter de ley, la ley 19.286, que es muy importante que no solo los integrantes de los equipos asistenciales en salud, sino la población toda estén al tanto de que la misma existe, porque lo que busca ese Código de Ética Médica es exactamente eso, proteger los derechos de los usuarios y de los propios médicos, derechos y deberes de ambas partes para poder determinar y generar la calidad asistencial que el país necesita. O sea que nos parece que es una herramienta muy interesante para velar por las garantías de ambas partes del sistema de salud, ¿no? Exacto, y bueno, y continuando también con el tema de velar las garantías de ambas partes, otro tema que también preocupa es el ingreso de las ambulancias en zonas rojas o en barrios que son complicados. Bien, sí, nosotros al menos no definimos un lugar como zona roja porque tenemos el concepto de que la zona roja, si así se quiere definir, es dinámica. Si ahora acá en la esquina del colegio comienza a haber una balacera porque hubo un robo, vamos a estar en una zona insegura. Por lo tanto, ninguna unidad de emergencia móvil debería asistir hasta que la zona no se convierte segura, ya sea por la intervención de la policía, etcétera. ¿Por qué? Porque en la asistencia siempre primero hay que asegurar la seguridad del equipo asistencial, valga la redundancia, antes de poder prestar asistencia. En todo esto, por supuesto que sí, y lo hemos visto. Muchas veces cuando hay zonas inseguras, bueno, las unidades de emergencia móvil deben ir asistidas o acompañadas de un móvil policial, etcétera. Pero como definimos siempre, el riesgo en sí palpable es muy dinámico. Y una vez que se detecta o detectado por algún integrante del equipo asistencial, se hacen las notificaciones y ahí sí no se asistiría a ese lugar. Bueno, Glauco, muchísimas gracias por recibirnos y dejarnos en claro un poquito más estos temas que estaban en la prensa.